Muy buenos días con todos y todas. Nos encontramos el día de hoy con el profesor Marcos Cueto. Él es historiador con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó su doctorado y maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Él es especialista en rubros de historia de la salud y la ciencia médica en el Perú y América Latina y actualmente es docente en la Casa Oswaldo Cruz de la Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro y editor de la revista Historia, Ciencia, Saúde y Manguinhos. Muchas gracias, doctor Cueto, por acceder a conversar con nosotros el día de hoy. Gracias, José Ignacio. Un placer estar con usted. Para empezar, quisiera abordar un tema más vinculado con la cotidianidad de esta pandemia, que es el tema de la higiene, ya que ahora muchas instituciones del Estado y en muchos espacios públicos, como medidas preventivas contra la COVID-19, se ven recomendaciones que apuntan a, de alguna forma, formalizar una rutina entre las diferentes personas para evitar que el contagio se siga esparciendo, como bien puede ser el uso del alcohol o de lavarse las manos después de regresar de la calle o estar en contacto con alguna persona. Quisiera preguntarle, ¿de dónde cree usted que nace esta preocupación por la higiene y a partir de qué momento toma un rol protagónico en evitar la propagación de las enfermedades? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante distinguir tres términos en realidad, ¿no? La medicina es una profesión mucho más antigua que la higiene. En el Perú se puede encontrar sus orígenes en las postrimerías del periodo colonial, en que se crea varias cátedras de medicina. Un segundo término, en la medicina diría además que está muy vinculada a el tratamiento individual, ¿no? Un segundo término importante es la higiene, que surge también aproximadamente a fines del siglo XVIII y con más fuerza en el siglo XIX, y que tiene una connotación también individual de modificar los estilos de vida, una promoción desde el Estado para que los estilos de vida de la comunidad cambien y mejoren. Y fue sin duda el primer término utilizado de muchas partes del mundo durante el siglo XIX. Pero a comienzo del siglo XX aparecen en diversas partes del mundo y también en el Perú un tercer término que viene como a reemplazar la higiene, que es la salud pública. La salud pública tuvo, tuvo una connotación de ser una actividad del Estado, es decir, del sector público, y dirigido a la comunidad, es decir, al público, ¿no? Por un tiempo, la salud pública se quiso diferenciar tanto de la higiene como de la medicina. Y yo diría que hasta el día de hoy no lo ha conseguido por completo, ¿no? Se suponía de que la medicina se centraba en el tratamiento y la salud pública en la prevención, y que la salud pública iba a absorber lo que se había hecho hasta entonces de higiene, pero siempre hubo una tensión que creo que permanece hasta el día de hoy entre salud pública y medicina. Eh, Hubo propuestas, inclusive en el Perú, de que la salud pública no fuese solamente una actividad emparentada con la medicina, sino que le prestara atención a los factores sociales y culturales de la enfermedad y la salud. Ello llevó a que, por ejemplo, se creara en la Universidad de San Marcos en 1927 un Instituto de Medicina Social, que pensaba que la salud pública tenía que ser más que el cambio de estilo de vida o el tratamiento, ¿no? Sin embargo,
durante la mayor parte de la historia del siglo XX. O sea, primero se creó la Dirección de Salubridad en 1903 y en 1935 un ministerio que tenía varias funciones, pero entre ellas la salud pública. Y en ese ministerio predominó un enfoque biomédico y la mayor parte de sus funcionarios eran médicos que tenían una formación para ver el tratamiento. Entonces, eh, es verdad que siempre ha habido un interés en la higiene y la prevención, ¿no? Varios historiadores han señalado que desde el libro de Guamán Poma hay algunas imágenes que presentan cómo las sociedades precolombinas prevenían las epidemias. En el periodo colonial había control de alimentos, las municipalidades se encargaban de la prevención. En el siglo XIX pasó una cosa parecida, pero la salud pública y la higiene son mucho más recientes, creo yo, más frágiles y muchas veces subordinadas a la medicina. Entonces, esta epidemia está revelando un problema histórico en el sentido de que ni la salud pública y tampoco la higiene han tenido un estatus totalmente consolidado durante el siglo XX. Mientras tanto, la medicina como profesión sí ha sido mucho más reconocida. Es interesante esto último que señala porque aparte de esto, de la oportunidad que significa la crisis para poder en evidencia este tipo de dificultades que se mantienen sin resolver, también permite que problemáticas de tipo más social puedan hacerse más evidentes y al mismo tiempo exacerbarse, ¿no? En este sentido, quizás una constante en nuestra historia en general, pero sobre todo reciente, es el tema de la discriminación, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarle de qué manera se comporta el fenómeno de la discriminación en un contexto de epidemia, si es que acaso hace una diferenciación específica de qué tipo de enfermedad se está afectando o más bien mete a todos en un solo saco y de qué manera podría eso vincularse con el tema de la higiene. Es un asunto muy importante, ¿no? La, Tanto la salud pública como la medicina nunca se justificaron solamente porque van a tratar o prevenir un problema físico o mental, ¿no? Nunca se justificaron solamente por el tratamiento inmediato que puede salvar vidas o la prevención que puede evitar enfermedades. Siempre tuvieron que justificarse, sobre todo ante el poder, porque iban a dar otros beneficios a la sociedad. Eh, en la época de la Ilustración nació una idea que no se perdió por completo, y es que la medicina y la salud pública iban a ayudar a que el Perú y los países tuvieran más habitantes. Y era una idea que primó hasta por lo menos los años 60 del siglo XX, que el Perú era un país deshabitado, necesitaba habitantes no solamente en mayor número, sino más productivos, más asimilados a la cultura occidental, y la medicina era un medio de asimilarlos, y más saludable para que pudieran trabajar a un ritmo de la producción industrial capitalista que se pretendía generalizar, ¿no? Otra justificación que ha tenido la medicina y la salud pública es una explicación de la pobreza y la discriminación. Y eso ha variado con el tiempo, ¿no? Los médicos y también el poder no podían obviar el problema de que el Perú, desde el comienzo de la República, había mucha pobreza, mucha desigualdad social y grupos étnicos discriminados. Y la medicina fue usada a veces como una explicación de ese problema. En resumen, la explicación era que los pobres tenían culpa de su pobreza, ¿no? Que si es que
tenían un estilo de vida que no era saludable, según los parámetros occidentales, era por alguna inclinación natural, cultural o étnica que los hacía preferir ese tipo de estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, en las epidemias de peste bubónica que fueron muy fuertes a comienzos del siglo XX, se echaba la culpa a los chinos y se suponía de que los asiáticos en general tenían una inclinación natural a la sociedad, a la miseria, y que eso era lo que permitía la proliferación de ratas. La pulga y la rata es la que transmite la peste bubónica, ¿no? Entonces pensaba de que había algo en la cultura, inclusive en el estilo de vida de las sociedades asiáticas que de ese momento que permitía esa epidemia. Entonces, la medicina y la sociedad fueron, y la salud pública fueron usadas para justificar esa discriminación, ¿no? Eran sectores, como sabemos, los chinos, que venían algunas décadas atrás de haber salido de una especie de esclavitud en la práctica, eh, y habían migrado a las zonas urbanas a crear pequeños comercios y vivían en zonas totalmente desfavorecidas, como no sé, el barrio Capón de Lima, ¿no? Eh, Posteriormente, otro grupo fueron señalados como que preferían esa discriminación. Por ejemplo, en la epidemia de cólera del Perú del año 91, era claro de que el agua contaminada era el gran factor de transmisión y la ausencia de infraestructura sanitaria, de agua y desagüe en Lima. Pero en lugar de enfrentar ese problema en el mediano o largo plazo, la explicación del gobierno dictatorial de Fujimori fue que la culpa de la epidemia eran los sucios, ¿no? Los llamaba repetidamente los sucios, que eran los pobladores de las zonas urbanos marginales, que según él no les gustaba hervir el agua, ¿no? Y en parte, o sea, existían algunos relatos de que alguna gente en zonas urbanos marginales no eh, rechazaban el agua hervida y la llamaban agua cruda y que no era tan sabrosa, ¿no? Pero según Fujimori, esa fue la razón por la que proliferó el cólera en esas ciudades, que ellos tenían la culpa de de la epidemia, ¿no? Eh, Era un proceso de culpabilizar a las víctimas, creo, ¿no? Obviando, por ejemplo, que no había infraestructura de agua y desagüe, como mencioné, que las hortalizas alrededor de las ciudades como Lima se regaban con aguas hervidas para ahorrar en abono, por ejemplo, y era un factor de contaminación, o que los desagües eran realizados en zonas donde había peces y llegaban a zonas donde había peces que eran de consumo humano. Entonces, la discriminación que aparece con más intensidad en las epidemias es una manera de justificar una discriminación ya existente, a veces por factores sociales o económicos, ¿no? Pero también es una manera de encontrar una explicación a la epidemia, ¿no? Esa explicación que gira alrededor de lo que mencioné de culpabilizar a las víctimas. Y de la mano con este discurso que tiene una vena autoritaria que permite justificar el accionar Sí. eh, de las instituciones médicas y del Estado mismo, y también, como usted señala, categorizar los comportamientos de las personas en función a una visión quizás hasta paternalista de la sociedad. ¿Qué tan factible o qué tan complicado fue, por ejemplo, desde el Estado liderar campañas de vacunación? ¿Y hasta qué punto esto era una imposición o más bien tenía que recurrir a ciertos aparatos de negociación con las poblaciones? Bueno, es importante recordar que la inmunización comenzó en el Perú y creo que toda América del Sur, incluso América Latina,
con la expedición filantrópica de la vacuna que envía a España a comienzos del siglo XIX para difundir la vacuna contra la viruela, una enfermedad infecciosa muy grave en la zona andina sobre todo, y, y que recién en 1980 ha sido eliminada, ¿no? Esa campaña fue muy frágil durante la mayor parte del periodo republicano, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Inclusive el Estado y las municipalidades tenían tan poco poder que por mucho tiempo, cuando ya no están los españoles, que en realidad duran pocos años, se mantienen las tareas de vacunación, pero con cura de las iglesias, ¿no? Y era todo un proceso porque no había una técnica estándar para mantener la vacunación, y entonces una era tener un número de niños sanos, e inocularles la sustancia de las pústulas que surge de personas de que han tenido la vacuna y han desarrollado una inmunidad para que reproduzcan esa inmunidad y después usar eso para hacer más vacunaciones. Entonces fue muy limitado y tuvo muchos enfrentamientos, ¿no? En los años 30 hay hay varias campañas en los Andes, pero hay registros de un médico que se llamó Manuel Núñez Butrón en Puno, en que cuenta de que es muy difícil convencer a los campesinos de que una enfermedad se origine de un microorganismo invisible, ¿no? Para ellos el mal tenía que ser causado por el rompimiento de alguna costumbre o de una tradición o de alguna relación con la naturaleza, y que pensaban más bien que la viruela, por ejemplo, era una deidad que había que respetar y honrar, ¿no? Por ejemplo, en los cuartos de enfermos de viruela colocaban flores, colocaban frutas, trataban que los niños tuviesen viruela porque eso creaba una inmunidad natural por el resto de su vida para los que sobrevivían, aunque su rostro y su cuerpo quedase marcado de cicatrices, ¿no? Y las mujeres tenían la costumbre de no casarse con una persona que no hubiese tenido viruela. Entonces, eso lleva a una tensión, y él, como médico, trata de convencerlos y consigue en algunas zonas que se vacunen. Hay varios intentos del Estado durante el siglo XX para extender la vacunación, sobre todo en la viruela, pidiendo a veces solamente a la población andina certificados de haber sido vacunados para que puedan tomar, por ejemplo, el tren, aunque así no sea el medio de transporte principal en muchas zonas. Y yo creo de que se empieza a crear un consenso alrededor de la inmunización recién en los años 70 y 80, ¿no? Cuando surge una gran campaña internacional liderada por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF y también por los Estados Unidos para mejorar las tasas de vacunación. Yo no tengo una cifra exacta del Perú, pero para América Latina se pensaba que para las distintas vacunas que existían ya en esa época, que eran alrededor de 6, incluyendo la inmunización contra la polio, se pensaba que alrededor del 5% solamente se vacunaba 5% de la población hasta los años 70. Y viene una gran campaña con mucho apoyo y dinero, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, ¿no? Es uno de los pocos momentos de colaboración en la Guerra Fría de las dos superpotencias. Y hay una gran campaña de vacunación, de reclutamiento de líderes de televisión, de actores, políticos de todos los tendencias, y que permiten que se haga esa vacunación, ¿no? El Perú tiene unos brotes todavía hasta fines de los años 60, pero elimina esa enfermedad ya en los años 60, y en el resto del mundo se elimina en 1980. Es la única enfermedad humana eliminada por una intervención humana.
¿no? No solamente la única eliminada por una vacuna, pero es la única enfermedad en general eliminada por una intervención humana. Eso no quiere decir que todas las enfermedades pueden ser eliminadas así, hay algunas con las que indudablemente vamos a tener que convivir siempre, pero hay otras que podríamos eliminar de la misma manera. Por ejemplo, la polio. El Perú tiene la distinción, pero también creo que es una tragedia de haber eliminado el último caso, haber sido el último país de la región que eliminó un caso de polio por transmisión comunitaria, es decir, no por importación, no por una persona que viene de afuera con polio, ¿no? Que fue el año 91 en Junín, en que los sanitarios peruanos, médicos, y también con ayuda de sanitarios brasileros y de la Organización Panamericana de la Salud, hacen una gran campaña en la que inclusive consiguen convencer a líderes de grupos terroristas como Sendero a que vacunen en zonas controladas por Sendero y que permite que se controle esa enfermedad. Sin embargo, polio no ha sido erradicada del mundo. Hay países en el mundo que todavía tienen esa enfermedad y hay peligro de que regrese a difundirse como una epidemia como era en los años 50, ¿no? Ahora, lo interesante fue que en esa época, en los años 70 y 80, se creó grandes programas de inmunización. Entonces, los grandes programas de inmunización del Perú y de América Latina, si bien existían eh, programas antes, pero los grandes programas bien financiados, con técnicas modernas, se remontan recién a los años 70 y 80, ¿no? Y uno de los ingredientes principales que tuvieron no solo fue esa técnica moderna, sino grandes campañas educativas para persuadir a las personas de la importancia de la inmunización y de la vacunación. Yo tengo la impresión que ahora que está reviendo la inmunización, nos estamos encontrando de que esas campañas educativas y culturales se habían fragilizado un poco en los últimos años, ¿no? Y que eso es un obstáculo que se está enfrentando esta nueva campaña de vacunación. Ahora, de la misma manera como usted señala que a fines del siglo XX en buena medida se consolidan esfuerzos de carácter internacional y global que calan en diferentes sociedades, como el caso peruano, para tener tomar una mayor conciencia sobre lo que significa la salud y al mismo tiempo generar movimientos de colaboración entre diferentes grupos de la sociedad para que se vacunen y para que tengan mucha mayor responsabilidad sobre lo que significa el cuidado de la salud. Podríamos hablar también sobre movimientos anticiencia o antivacunas, más o menos organizados en el tiempo previo a esta consolidación de una mayor conciencia por la salud, o es más bien algo que es propio de nuestra realidad hoy en día, que como parte de focos transnacionales como en los Estados Unidos o en general en Europa también, esto por una mayor velocidad en la comunicación y diferentes medios de acceso también permite que tenga un foco de cultivo, digamos, en diferentes partes del mundo y claro, con diferentes niveles de organización? Bueno, yo pienso que en el pasado ha existido también movimientos contrarios a la inmunización y alguna campaña de salud que sería anacrónico calificarlo con un término de anticiencia, que es el que ahora está de moda, pero que es importante entenderlo, ¿no? Primero diría de que hay que mencionar que la sociedad peruana, como muchas otras sociedades en desarrollo y de América Latina, es una sociedad multicultural, donde no solamente hay diferentes concepciones de la naturaleza, sino también del cuerpo humano y de la salud. Y también es una sociedad donde hay mucho lo que llamaríamos ahora sector formal e informal, ¿no? Entonces, sobre lo multicultural, el Perú ha sido un país donde una gran parte de la población
hasta hace unos años, se atendía con, con una medicina que no era occidental. Inclusive ahora, uno de los problemas del sistema de salud peruano ha sido la fragmentación. Es una fragmentación histórica, ¿no? Hay un sector que ha sido cada vez más rural, pero también urbano, que se atiende con la medicina tradicional, que tiene una historia que se remonta al pasado precolombino. Hay otro sector asiático que es importante en el Perú, que tiene su propia medicina. Eh, y bueno, los grupos amazónicos tienen un tipo de medicina diferente a la andina, ¿no? Y también ha habido una costumbre de parte de los pacientes de combinar diversos tipos de tratamientos médicos, ¿no? Eh, a- recurriendo a uno u otro según su presupuesto, según sus creencias, según su conveniencia, según el prestigio, ¿no? Algunas veces ha sido posible una colaboración entre estos sectores en lo que se ha llamado salud intercultural. Ahora, la salud intercultural yo creo que es importante y que una de sus ideas es de un aprendizaje mutuo, ¿no? En que no se pretenda, como por mucho tiempo se pretendió, que la medicina occidental erradique la medicina tradicional, sino establezca un diálogo en que las dos puedan aprender de la otra, ¿no? ¿Qué cosa de la medicina occidental que puede aprender, por ejemplo, de las plantas medicinales o del tratamiento a las personas, ¿no? Perú tiene lamentablemente de hace años una alta tasa de mortalidad materna, sobre todo en zonas rurales, que se explica no solamente por razones geográficas, sino también por razones culturales. Hay muchas mujeres de zonas rurales que no hablan correctamente el español y que no quieren atenderse en establecimientos de salud del ministerio. Entonces, se han creado hogares especiales para estas personas, pero creo que podría haber un esfuerzo mayor con la salud intercultural. Eso lleva a que una de las tareas de la salud pública ha sido siempre, creo, o de la buena salud pública ha sido persuadir, ¿no? No imponer. Sin embargo, lo que ha predominado quizás es esta idea de imponer y de presentarlo como una lucha entre dos sistemas, en el fondo, entre civilización y barbarie, ¿no? Hasta los años 50 había una idea de que los médicos occidentales iban a asimilar completamente a las poblaciones rurales, así como las iban a asimilar las élites económicas, y convertirlas a un sistema capitalista, y convertirlas a un sistema de creencias en que la cual glorificasen la biología occidental. Y eso no funcionó, ¿no? Esa asimilación no se dio. Más bien lo que se ha dado es una multiplicidad de sistemas o una coexistencia de sistemas. Entonces, en todo caso, lo que debería primar es una idea de persuasión. Ahora, al mismo tiempo debería primar una idea quizás de flexibilidad, porque es verdad que el Perú, el sector formal e informal, ha convivido por mucho tiempo. Entonces, por mucho tiempo y en varias epidemias aparecen remedios maravillosos, mágicos, y practicantes de la salud que son charlatanes, ¿no? Hay que tener cuidado también con el término charlatanes, porque muchas veces en el Perú los médicos de San Marcos aplicaban el término de curanderos para los indígenas y charlatanes para los médicos extranjeros que llegaban sin diploma, ¿no? Y es verdad de que había muchos médicos extranjeros sin diploma y también sin ningún tipo de estudio, o peruanos que levantaban alguna práctica maravillosa. Entonces, sí es verdad que tiene que ha habido intento de regulación, y eso creo que, en mi opinión, ha estado bien, pero que tiene que haber una base científica muy sólida y una capacidad de autoridad de otras prácticas
basadas en la ciencia, persuadan a la población y a otros practicantes de que son la alternativa, ¿no? Más que la persecución. Entonces, sí es una tarea pendiente, no lo voy a negar, una disminución, es probable que nunca desaparezcan por completo, pero una disminución de ese sector informal no relacionado a una cultura específica de la práctica de la salud. Ahora, en esta epidemia creo que ha surgido una nueva vertiente, ¿no? Y es que eh, por un tiempo parecía que la medicina y la salud pública fuese una actividad secular, ¿no? Habían participación de la Iglesia Católica, pero la mayoría de los médicos no llevaban adelante sus campañas como parte de una cruzada religiosa, ¿no? Sino como parte de una cruzada racional o racional occidental. A diferencia del periodo colonial en que sí, los curas tenían una gran participación en sanar, ¿no? Los hospitales coloniales eran hechos para salvar el alma más que el cuerpo, porque se pensaba que el alma era el origen de las enfermedades, ¿no? Pero ahora, en las últimas décadas, ha crecido en América Latina el evangelismo. Y el evangelismo coloca como uno de sus actividades principales la sanación, la salud pública, ¿no? Y la medicina. Entre otras cosas, el evangelismo tiene una explicación de por qué algunas personas tienen problemas económicos, pero también por qué tienen problemas de salud, ¿no? Problemas económicos es porque es su responsabilidad, ¿no? Que creo que en el fondo es una explicación parecida a la aplicación neoliberal de que los pobres tienen la culpa de su pobreza. Y en el caso de la salud también, que ellos son culpables de haber cometido algún pecado, ¿no? De haber atentado contra un valor tradicional de la familia, cometiendo una infidelidad o volviéndose adictos a alguna droga o al alcohol, o comiendo o cometiendo un delito como el robo, y que o habiendo sido contaminados por el demonio, y que para curarse esos problemas tienen que regresar a un orden tradicional, a una práctica, ¿no? Cotidiana de la salud. En muchos grupos evangelistas hay sanadores que presentan esta idea y que presentan la idea de que, por ejemplo, el SIDA no viene del HIV, el coronavirus viene de la falta de respeto a Dios y del demonio, ¿no? Y que eso puede ser curado si uno sigue atentamente los preceptos de esas iglesias. Entonces, yo creo de que muchas fake news en parte se basan en eso y en parte, no tanto en el Perú, pero sin duda en el Brasil, muchos fake news se basan en tratar de justificar a un gobierno populista, autoritario del presidente Bolsonaro, que busca distraer la atención de lo pésimo que ha manejado esa epidemia y de las acusaciones de corrupción que hay en su contra. Entonces, la industria de fake news que dirigen sus hijos aquí en el Brasil está dirigida claramente a distraer la atención de las respuestas racionales a la epidemia y hace una alianza con los grupos evangelistas en decir que el origen o que de repente no es tan importante la dimensión biológica, sino la dimensión individual y espiritual de las personas, ¿no? Ahora, y manteniéndonos en el tenor de sus últimos comentarios que ha señalado, eh, es interesante que los medios de comunicación en general han prestado mucha mayor atención a entrevistar gente especializada en la salud, historiadores en algunos casos, también especialistas en la salud, y buscar que comprender la epidemia, quizás remontándose a ciertos patrones históricos en el pasado que
en alguna forma nos permita, no sé si predecir ciertos resultados, pero al menos sí buscar que comprenderlo, ¿no? Y un paso, creo que yo importante, que se ha dado al menos para el caso peruano, es la publicación del libro de Jorge Locio como parte del proyecto Bicentenario sobre la historia de las epidemias. Quizás como un esfuerzo un poco más amplio por distinguir estas particularidades que corresponden a sociedades múltiples, pluriculturales, que coexisten con formas tradicionales y occidentales de entender la salud. ¿Cree usted que proliferen en alguna medida los estudios sobre la salud y la ciencia en general? Bueno, yo creo que esta pandemia tenía un efecto paradoxal con los historiadores, ¿no? Especialmente los historiadores de la salud. Eh, Cuando comenzó, había una gran demanda de los historiadores y otros especialistas por eh, dar opiniones, hacer comparaciones con el pasado, eh, dar una perspectiva, ¿no? Y un poco calmar las temores, ansiedades que habían alrededor de lo que era sin duda un futuro incierto, ¿no? Y creo que la mayoría de historiadores respondieron bien, tenían eh, investigaciones acumuladas, e inclusive muchos aprendieron algo de que ya de algún tiempo algunos historiadores venían hablando, ¿no? Que aquí en Brasil se llama la historia del tiempo presente. Muchas veces los historiadores creamos fronteras entre el pasado y el presente que son diferentes a las fronteras que tiene el público, ¿no? El público, para una persona común, el pasado puede ser ayer o hace 20 años, pero para los historiadores hay como una frontera que define hasta qué momento podemos publicar, ¿no? Cuando yo estudié historia en la Católica en los años 80, ese pasado era más o menos los años 30. Hasta esa época podemos investigar. Todo lo que viniese después era como terreno para los sociólogos, los científicos políticos, y eso se justificaba de diversas maneras, ¿no? Una era decir, bueno, no hay suficiente materiales en archivos. Si entramos a discutir temas más recientes, posteriores al 30, vamos a dar juicios de valor, ¿no? Que es un pecado que los Febres decían no hay que cometer. Vamos a parecer partidarios de un grupo u otro, y debemos evitar a toda costa lo que llamamos el anacronismo, ¿no? Proyectar el presente al pasado. Esa frontera se ha ido redefiniendo en los últimos años, ¿no? Recientemente, antes de la epidemia, era posible una tesis de historia de los años 80 del siglo XX, ¿no? De los años 90 del siglo XX. Y eso ya era aceptado y ya existían algunas fuentes, existía una manera de aproximarse. Se había dejado de lado el prejuicio que existía entre los historiadores de basarse mucho en entrevistas orales o en artículos de periódico, ¿no? Que se pensaba los artículos de periódico ya vienen con un sesgo y aunque no sean típicamente una fuente secundaria, no son también completamente una fuente primaria, ¿no? Que era la ideal. Pero creo que con la pandemia, un poco muchos hemos aprendido a que esa frontera se ha reducido todavía más y que los historiadores, como profesionales y ciudadanos, podemos y debemos hablar del presente, hacer comparaciones, tratar de educar a nuestros públicos. Si bien es cierto, no vamos a hacer el pronóstico del futuro, podemos presentar escenarios de posibles futuros, así como ha habido escenarios en el pasado en que se han definido diversas opciones, ¿no? No vamos a decir qué es lo que debe ser hecho, pero podemos decir qué es lo que está en juego. Ahora, al mismo tiempo, yo no veo, quizás es una visión parcial, que haya habido un gran incremento de la financiación a los estudios de historia. Ha habido sí mayor apertura a la publicación, alguna financiación de agencias, pero no hay una gran financiación. Entonces, eh, yo creo que ese sería un factor fundamental para que existan más estudios para
de esta área, ¿no? Muchas veces bueno, en algunas conferencias yo les he preguntado cuál es la principal lección de la historia, ¿no? Y mi respuesta es que la principal lección de la historia es que se necesita más historia por el resto de para el resto de la sociedad, y que para que haya más historia se necesita más apoyo de los historiadores. La historia cumple un rol fundamental no solo en las ciencias sociales, sino en las ciencias y en la sociedad, y debe informar directa o indirectamente decisiones políticas, económicas, para revertir la repetición de los problemas que vemos en sociedades como el Perú, ¿no? Eso no se va a poder lograr si no se da el suficiente prestigio que merece la historia y el suficiente financiamiento que debe tener las investigaciones históricas. Bueno, finalmente, y de la mano con esto último que has señalado, ahora como parte de esta segunda vuelta en la que estamos viviendo en el Perú, se habla mucho, ¿no?, de la posibilidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, de alguna forma para solucionar los problemas que ha puesto en evidencia esta epidemia, y también una forma de, hasta cierto punto, lograr el progreso y salir del atraso de la gente que ha podido conversar estos temas en los medios de comunicación. ¿Usted cree que eso es viable, eso es posible? Para nosotros, ¿qué tanto tendríamos que ceder en varios aspectos en los cuales ya les dedicamos atención como parte del presupuesto del Estado o el lugar de importancia que ocupan para más bien mirar hacia la ciencia y la tecnología ya de una forma mucho más seria y tomando conciencia de su importancia? Eh, Sobre su viabilidad no puedo opinar porque no conozco en detalle la propuesta, pero puedo dar mi opinión de la importancia que tiene, ¿no? Independientemente de quién lo haya propuesto, yo sí estoy de acuerdo con que se cree un Ministerio de Ciencia y Tecnología. La mayoría de países latinoamericanos tienen un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y no solamente un CONCITEC, ¿no? Ahora, yo agregaría dos características que creo que son esenciales y que existen en muchos de esos ministerios. Primero, que tiene que ser un ministerio que no reduzca las ciencias a lo que mucha gente común entiende por ciencia, a la biología, a las ciencias exactas. Tiene que tener un amplio espectro, incluya las ciencias sociales, inclusive, no sé si el Perú será capaz de hacerlo, pero en muchos países de América Latina, las ciencias humanas, la investigación en ciencias humanas es incluida en los ministerios de ciencia y en los apoyos a las investigaciones científicas. No solamente porque lo que se hace en esas otras disciplinas que no tienen quizás el estatus de las ciencias duras, biológicas o exactas, no solamente porque es de calidad importante, sino por dos razones, ¿no? Uno, que la ciencia no se va a desarrollar en el Perú si no es de conjunto. Como quizás estamos viendo en esta epidemia, los médicos y sanitaristas y biólogos necesitan de articularse con comunicadores que vienen, por ejemplo, de educación o psicología, con historiadores, con sociólogos, que atienden a otras dimensiones de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, a los determinantes sociales que hay para que surja una epidemia, que no son solamente biológicos. Entonces tiene que ser una institución que abarque o que no se reduzca solamente a las ciencias biológicas o exactas. En segundo lugar, no puede ser una investigación que cree una división que creo que es artificial entre ciencia básica y aplicada, ¿no? Muchas veces se piensa que la ciencia aplicada es mejor porque directamente va a ir a una industria y va a tener un rédito económico. Y eso es falso, ¿no? La historia de la ciencia demuestra de que no hay una manera clara de controlar qué ideas de la ciencia, de la llamada ciencia básica,
después van a tener una aplicación práctica y que ninguna buena ciencia que se propone como aplicada se puede desconocer lo que se hace no se puede hacer sin lo que se hace en ciencia básica, ni siquiera grandes proyectos de ingeniería pueden hacerse sin saber bien, por ejemplo, de física, ¿no? O de matemáticas. Entonces tiene que haber una visión de conjunto que no cree esa distinción que en el fondo está dirigida, y hay que tener mucho cuidado, a destruir las humanidades y las ciencias sociales en las universidades, ¿no? Hay varios proyectos, como el de Bolsonaro, que no se ha cumplido, que dicen que el ministerio en el futuro se va a dirigir a solo apoyar las actividades de la universidad que tengan ciencia aplicada, con proyectos claramente dirigidos al sector económico, ¿no? Y eso está hecho como para reducir la importancia de otras disciplinas, incluyendo la teoría en general de todas las disciplinas, ¿no? Y un último factor, yo había mencionado dos, pero agrego un tercer factor. Tiene que haber una visión que se llamaría intersectorial, ¿no? Y un ministerio de ciencia no puede ser una isla de modernidad en que los otros ministerios no le den importancia a la ciencia. Tiene que ser un ministerio que le dé, que haga alianzas con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para que la ciencia sea enseñada en los colegios. Tiene que hacer alianzas con otros sectores para que, con el Ministerio de Salud, sin duda, y otros sectores que tienen que tomar en cuenta las investigaciones históricas, históricas y científicas en la formulación de su política, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que es una excelente idea, independientemente de quién la ha propuesto, pero ojalá que sea hecha de una manera mucho más amplia, que incluya más disciplinas y de una manera intersectorial. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marcos Cueto, por acompañarnos esta mañana ya tarde, para usted desde que comenzamos la entrevista. Para nuestro público que nos está viendo, por favor, les animamos a que sigan pendientes de nuestras publicaciones en nuestras diferentes redes sociales. Es el portal HG de Divulgación Histórica y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.